correcta, asegurar que no corramos riesgos fiscales, que las cosas las hagamos bien. Siempre hay alternativas. Y bueno, pues hoy hemos invitado a un gran amigo, un despacho que es líder en pues el noroeste del país. Es uno de los principales despachos fiscales que, bueno, pues en realidad se ha dedicado mucho a este tema. Pero ellos lo han manejado desde mucho tiempo en un estilo muy diferente al outsourcing que hoy está regulado y que pues se prohíbe prácticamente. Ellos no se fueron por ese camino, sino corrieron caminos alternos que pues ya nos platicarán ellos su experiencia, y creo que es importante conocerlos. ¿Qué tal, Cosme López? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien allá en Mazatlán? Como siempre, con mucho calor, ¿verdad? Sí, qué bueno, excelente todo. Qué bueno, Cosme. Y entonces es bien importante que pues entendamos un poco las distintas experiencias. Habrá algunos que nos aplica esto, habrá otros que no. Lo que sí creo que es conveniente es escuchar las alternativas, ver qué es lo que ha sido efectivo para algunas empresas del país e identificar si por ahí podemos ir nosotros también. Así es que, sin más, Roberto Antonio Orenday es, como les decía, es un fiscalista, abogado, es socio de fiscal de esta firma importante. Él trae cerca de 10 años, bueno, entre KPMG, Deloitte, RBS, trabajando. Él tiene una maestría en fiscal, es abogado, contador público, ¿sí? Y bueno, pues se ha involucrado mucho en estos temas, y como les decía, es una firma que ha tenido una práctica muy particular y creo que podemos aprender algo de ella. Así es que, sin más, los dejo en la voz de don Antonio Orenday, abogado. Tú me dices, adelante, somos todos tuyos, somos oídos, estamos a tus órdenes. Doctor, pues muchas gracias por la introducción, y sobre todo muchas gracias, doctor, y a la CAT por la invitación aquí a participar con ustedes y compartirles un poco de nuestra experiencia y nuestra perspectiva de lo que hemos visto de esta reforma que ya venía siendo platicada y negociada con el sector empresarial desde el año pasado. Y en una ocasión que nos invitaron, platicábamos cuando esto todavía estaba en planes, todavía no era una reforma ya como tal, que es desde el pasado mes de abril, que ya entró en vigor esta ley. Platicamos nuestras expectativas, qué estaba haciendo el sector empresarial, cuáles eran las mayores preocupaciones que tenía. Y pues la verdad es que desde ese momento del año pasado, diciembre del año pasado, noviembre, que se presentó la iniciativa, al día de hoy prácticamente la reforma no sufrió muchos cambios, se quedó prácticamente como la estableció, como la envió el Ejecutivo ahí al Congreso de la Unión, y como han sido las reglas de lo que hemos visto en este sexenio, pues las iniciativas que son enviadas por parte del Ejecutivo se mantienen prácticamente tal como son planteadas al momento de ser aprobadas y discutidas en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, según sea el caso. Y pues ahora tenemos ya una realidad a partir del 24 de abril de este año. Ya es una ley que está en vigor y nos trae varias obligaciones, varios cambios que hay que hacer y varias acciones que tenemos que tomar en las empresas que asesoramos y en las empresas propias para podernos adaptar y ir sobreviviendo a las nuevas reformas y los nuevos cambios que se van haciendo en la legislación aquí en México, sobre todo en la manera en que se trabaja, porque una crítica que se hacía muy fuerte a esta reforma es que el principal sector o la principal jefe o persona que subcontrataba empleados era el gobierno, era el principal que tenía empleados en esta modalidad. Ahora, dentro de la reforma también se le establece al gobierno que va a tener que revisar esos contratos y ver cómo es la manera en que va a trabajar. Digo, al final de la plática, antes de empezar con las recomendaciones y eso, quisiera hacer un breve resumen de cuáles son las modificaciones que se hicieron, cuáles son las obligaciones que existen y cuáles son ahora las prohibiciones que están en la ley, para al final platicar un poco de las alternativas que hemos visto y dar recomendaciones genéricas, digo, porque cada plan, cada adaptación se tiene que hacer a la medida de cada empresa,
Podrá haber empresas chicas que lo que lo recomendamos es muy difícil o muy complejo, y hay empresas muy grandes que pueden hacer exactamente las cuestiones que se recomiendan y tienen los recursos y las posibilidades de adaptarse y aprovechar a lo mejor estos cambios para hacer una reestructura organizacional completa a sus empresas. Les voy a, pues digo, empezamos a entrar en tema, les comparto la presentación, vamos a ir manejando poco a poco. Primero les comentaba, vamos a hacer una introducción de los cambios que hay en la legislación, vamos a estudiar qué es lo que se hizo, cuáles son las consecuencias de no cumplirlo, y vamos a cerrar ya con recomendaciones y actividades que se tienen que hacer, sobre todo en este plazo de 3 meses que nos está dando la ley, que ya prácticamente ya nos consumimos el primero. Ahí, no sé si ya están apreciando la presentación, doctor. Sí, ya viene, ya viene. Estamos, ya, perfecto, ya la estamos viendo. Adelante, Antonio. Digo, les comentaba que desde el 12 de noviembre del año pasado, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa al Congreso de la Unión, y el objetivo principal, aparte de prohibir ahora la subcontratación, era regular estos temas que se venían abusando por parte de ciertos sectores y que muchas veces ocasionaban la evasión o la afectación a los trabajadores en sus ingresos o a la hacienda pública, sobre todo en temas de seguridad social y de impuestos sobre la renta. Después de 3 meses de diálogo, esta reforma se estuvo deteniendo un poco en el Congreso. Se dio invitación a los sectores empresariales, sobre todo la CCE, el Consejo Coordinador Empresarial estuvo muy de la mano con estas reformas en estas negociaciones, hasta que por fin, el 5 de abril, se llegó a un acuerdo entre el gobierno, supuestamente entre el gobierno y el sector empresarial, donde acordaron que ya estaban en términos seguros la reforma, y ahora está aprobada también por el sector empresarial. Ya con eso se publicó, se hizo la publicación de la ley el 20 de abril de 2021, se aprobó el decreto. A las reformas en diversas leyes, todo en materia de subcontratación, principalmente, o las leyes que integran esta reforma son la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. El 23 de abril, el mes pasado, ya se hace la publicación en el Diario Oficial de la Federación y tiene vigencia esta ley a partir del 24, es decir, al día siguiente. Ya es vigente esta ley desde el día 24 de abril. Y en los artículos transitorios nos va dando diversos plazos, diversas pautas para cumplir con las obligaciones que se presentan, tanto en materia de cada una de las legislaciones. Hay obligaciones para las personas que prestan servicios que son subcontratados y para aquellos que contratan los servicios por medio de esta modalidad. ¿Cuáles son los objetivos que persiguió esta reforma, que vienen en la exposición de motivos de la propuesta de ley que se presentó al Poder Legislativo? Es que se incrementara la recaudación, que se retorne a los trabajadores a la fuente productiva, porque teníamos antes, que es como trabajar la mayoría de las empresas, incluso por recomendación de nosotros los asesores, es que la empresa productiva, es decir, por ejemplo, una empresa que vendía carros, no tenía ningún trabajador, se dedicaba a vender carros, pero los vendedores estaban en otra empresa, las personas que se dedicaban a arreglar los carros estaban en otra empresa, y la persona que producía, es decir, la persona moral que producía, que vendía los automóviles, que generaba el ingreso, pues no tenía trabajadores y por lo tanto se quedaban la PTU, los impuestos también eran menores porque estaban subcontratados. Esas empresas que prestaban servicios de outsourcing muchas veces no pagaban los impuestos y se hizo una bola de nieve que provocó que la autoridad buscara la manera de eliminar estas prácticas. Por eso mismo, al ver tantas quejas del sector de los trabajadores o del sector que estaba, se supone, bajo el yugo del sector empresarial, pues prohibieron el outsourcing y ahora tienen que estar todos en el mismo centro de trabajo y esto les da derecho a las utilidades, que fue uno de los temas que más preocupaba al sector empresarial y que se discutieron. Lo vamos a platicar más adelante a detalle, pero lo que les preocupaba a los empresarios o por qué no tenían
a los trabajadores en la empresa productiva, la que generaba utilidad, era precisamente eso, porque además de los impuestos, el reparto de utilidades iba a ser muy gravoso y en sentido estricto, pues prácticamente no iba a tener sentido hacer negocios en México, porque además de los impuestos tenían que repartir lo poco que quedaba de las utilidades a los trabajadores y se hacía esto una carga muy importante. Por eso el sector empresarial, más que a las cuestiones administrativas, se dedicó a que se le pusiera una limitante al reparto de utilidades a los trabajadores. ¿Por qué recomendábamos los asesores tener a los trabajadores fuera de la empresa principal? Era más que nada por cuestiones de protección. No era una necesidad o no era la intención afectar a los trabajadores, sino era más bien cuidar el patrimonio de los empresarios y de las empresas, porque al final de cuentas son ellos los que dan fuentes de trabajo y los que son el motor del país. Ya hay muchos estudios que dicen que la principal contribuyente al Producto Interno Bruto del país son las pymes, son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿por qué se utilizaban estas prácticas? ¿O por qué es importante que exista el outsourcing? ¿Por qué recomendamos este tipo de esquemas? Es porque se protegían los bienes de la empresa, se minimizaban las cargas de seguridad social. No nomás era no pagar PTU, sino disminuir el pago de PTU. Una de las quejas es que no se respetaban los derechos laborales porque muchas empresas de este outsourcing abusivo de un día para otro desaparecían, los trabajadores no generaban antigüedad, no se les pagaban sus prestaciones de trabajo, antes de que cumplieran un año los corrían. Entonces hay muchas prácticas excesivas que generaban estas empresas de outsourcing indebido y que por lo tanto se obligó ahora a los legisladores prohibir estas prácticas. Lo que busca la reforma es que se retorne a los trabajadores, a las empresas, al sector productivo. ¿Qué es lo que trae esto? ¿Por qué no se hacía antes? Porque los bienes de la empresa están en riesgo. En caso de una demanda laboral, en caso de un paro o algún problema con los sindicatos, pues los bienes de la empresa están en riesgo y con eso se genera o se pone en peligro los sectores productivos. Obviamente la carga de seguridad social va a ser excesiva, porque por ejemplo una empresa constructora que tiene su prima de riesgo de las más altas del sector, si tiene trabajadores administrativos que están en una oficina, pues esa carga de trabajo o esa parte de la nómina de los trabajadores de oficina que en realidad no tienen riesgo, sus impuestos, la prima de riesgo también se eleva. Por eso las empresas constructoras, por ejemplo, que son de las que más utilizan esta herramienta de outsourcing, tienen a sus empleados de oficina, a sus empleados de limpieza fuera de la empresa productiva. ¿Por qué? Porque no tenía caso tenerles una prima de riesgo tan elevada como los trabajadores que en sí estaban dentro de la construcción. Y además también se utilizaba el outsourcing para que la empresa se dedicara exclusivamente a su fuente de ingresos, a su actividad productiva y se quitara de cargas administrativas. Por eso también había empresas de nómina que únicamente se dedicaban a administrar la nómina, es decir, a pagar los impuestos, a pagar los sueldos y hacer la dispersión de los pagos. Para ya entrar en materia de ley, vamos a empezar a ver algunas definiciones y vamos a empezar a desglosar qué es lo que hay en la reforma. Primeramente tenemos que saber lo que es un contrato. Estamos hablando de subcontratación. Entonces, contratar es pactar, convenir, hacer un contrato de trabajo. Es decir, yo voy a contratar con otra empresa, yo persona moral, contrato a otra empresa para que se haga cargo de la nómina. Por otro lado, subcontratar es firmar un contrato con otra persona. Es decir, yo persona moral, firmo un contrato con otra persona moral que a su vez firma contratos individuales con cada uno de sus trabajadores. Yo no tengo relación con los trabajadores de la otra empresa, son de la otra empresa. Entonces, subcontratar es la relación que yo tengo como empresa productiva con los trabajadores de la empresa que yo estoy contratando. Eso es la subcontratación. Ya la nueva definición que establece el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, es importante identificar los elementos de esta definición que está en la ley.
Dice que la subcontratación de personal es cuando una persona física o moral que cuenta con trabajadores propios proporciona o pone a disposición en beneficio de otra a estos trabajadores. Entonces, ¿qué se entiende? Que debe haber una persona que tiene trabajadores propios que pone a disposición esos trabajadores a otra empresa en beneficio no de la empresa que tiene los trabajadores, sino de la empresa que está recibiendo el servicio. Una duda que siempre ha estado en discusión desde que se modificó el 15A de la Ley de Seguro Social, eso estamos hablando de años atrás, inclusive desde 2008 ya vienen habiendo estas reformas del tema de subcontratación, es que debemos entender por proporcionar o poner a disposición personal a nombre de otra empresa o a favor de otra empresa. Es que el personal, el que está trabajando, está sujeto a las reglas operativas de la regla contratante sin que exista acuerdo entre el trabajador y la empresa. Es decir, yo tengo una empresa ¿qué les gusta un ejemplo? Que se dedica a comerciar bienes, una empresa de mercadería, digamos Walmart, Soriana, cualquier ese tipo de empresas. La empresa se dedica a comerciar bienes de consumo. Entonces, los empleados que trabajan en esa tienda de consumo, al estar trabajando en ese centro de trabajo y se dedica a vender, a limpiar, no tiene acuerdo contractual con esta empresa. El acuerdo de los trabajadores es con la empresa que contrató Walmart, Soriana, esto. Pero ahora con la nueva regla o con la nueva disposición, se entiende que se está poniendo a disposición de ellos porque traen su gafete, porque tienen su uniforme y porque tienen que seguir las reglas del centro de trabajo. En este sentido, ahí es donde estaba, o lo que se identifica como subcontratación. Y el beneficio que se generaba por las personas de limpieza, por las personas, los cajeros, por los que estaban atendiendo o llenando los estantes de mercancía, en realidad el beneficio lo recibía la tienda y no lo recibía la persona que tenía la nómina. Esto es la subcontratación y esto es poner a disposición. Todos esos trabajadores que estaban dentro de una empresa B, para efectos ahora de la ley laboral, son trabajadores de la empresa A, es decir, de la tienda y la comercializadora, porque es quien se beneficia directamente de los servicios y son estrictamente necesarios para conseguir su objeto social. Los cambios a las leyes que se aprobaron en esta reforma, como ya lo mencionamos, es la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA y el Código Fiscal de la Federación. Lo novedoso, específicamente que hay en la Ley Federal del Trabajo, es que queda prohibida, y así se establece textualmente en la ley, queda prohibida la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otras. Y aquí hace una diferencia como estaba el 15A de la ley anterior. Antes en la 15A únicamente se hacía que pusiera a disposición trabajadores a nombre de otra empresa. Entonces lo que decían muchos estrategas, abogados, asesores, es que no está a disposición el trabajador de la empresa que está contratando. ¿Por qué? Porque la empresa o el centro de servicios nomás fija las tareas. Entonces, que fije las tareas no significa que esté a su disposición, pero ahora con la reforma se acotó esa definición y además de poner a disposición es que también que los proporcione. Por el simple hecho de proporcionar personal para que realicen los trabajos en el centro de trabajo, ya solo el hecho de proporcionarlos y que estén ahí, eso ya es subcontratación y de acuerdo a este texto de la ley queda prohibido. Sin embargo, si seguimos avanzando en la reforma, primeramente, como vemos, queda tajantemente prohibida y luego te lo permite, pero en ciertas modalidades. Te permite la subcontratación, si seguimos en la lectura de la ley, de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. ¿Cuáles son los requisitos? Que estos servicios o que estas obras no formen parte del objeto social.
Anteriormente, como abogados, cuando constituíamos una empresa o como asesores, recomendamos a la empresa que en su acta constitutiva tuviera un objeto social amplísimo. ¿Para qué? Para que la empresa, la persona moral, se pudiera dedicar a lo que quisiera sin tener problemas después de tener que aumentar su objeto social y estar haciendo asambleas extraordinarias para modificar su acta constitutiva. Ahora, la recomendación va a ser en sentido contrario. Hay que revisar los objetos sociales de nuestras empresas para ver a qué es lo que se van a dedicar. Si yo me voy a dedicar a la venta de, no sé, de camiones, mi objeto social va a tener que estar muy estrecho y ver cuáles son las actividades estrictamente necesarias para poder vender camiones. ¿Por qué? Porque si yo quiero subcontratar, no sé, las personas que le van a dar mantenimiento a los camiones y está en mi objeto social, yo no voy a poder subcontratarlos, voy a tener que tener esos empleados dentro de mi empresa. Sí son necesarios a lo mejor para los camiones, personas o personal que se dedique a repararlos, pero si yo lo tengo dentro de mi objeto, no lo voy a poder subcontratar. Voy a tenerlos que tener esos empleados dentro de mi empresa. Otro requisito es que los servicios que se prestan por estos servicios especializados o empresas, ahora sí que se van a dedicar al outsourcing, es que sean servicios que no formen de la parte de la actividad económica principal de la beneficiaria. Esta actividad económica es la que ustedes dan de alta en el SAT, en el Seguro Social, ¿a qué se dedica la empresa? Entonces, además de revisar el objeto social de nuestras empresas, vamos a tener que revisar también qué actividades económicas tenemos dadas de alta ante las autoridades, para a su vez elegir las que exclusivamente nos vamos a dedicar y acotarlas. Y el último requisito importante que deben de tener esas empresas que prestan servicios especializados es que deben de estar registrados ante un padrón en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Para poder yo contratar o subcontratar una empresa, por ejemplo, de limpieza, me tengo que asegurar de que esa empresa esté dada de alta en el padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Si no, me voy a tener las consecuencias que vienen en la ley al hacer una actividad prohibida, es decir, a subcontratar. Recordemos que otra vez, esta reforma tajantemente prohíbe la subcontratación y únicamente te permite contratar servicios especializados. Y esos servicios especializados tienen que cumplir con todos los requisitos que estamos viendo ahorita en pantalla. También se permite los servicios especializados o la subcontratación prestadora dentro del grupo empresarial. Pero hay que tener cuidado con esto. Para la definición de grupo empresarial, la Ley Federal del Trabajo en su reforma nos remite a la definición de grupo empresarial que se encuentra en la Ley de Mercado de Valores. Si son 5 socios de una empresa, ya hay los mismos 5 socios tienen otra empresa de prestación de personal y los mismos 5 socios tienen otra empresa de personal administrativo, eso no es un grupo empresarial, aunque sean los mismos socios, eso no cumple con los requisitos que te marca la Ley de Mercado de Valores. Un grupo empresarial para la Ley de Mercado de Valores son empresas anidadas, es decir, una empresa adentro de otra. Por ejemplo, hay una holding. La holding tiene su empresa inmobiliaria, la holding tiene su empresa comercializadora, la holding tiene su empresa de prestación de servicios, pero la holding es accionista de cada una de estas empresas. Es una empresa dentro de otra. Eso es un grupo empresarial. Si no hay empresas accionistas dentro de las empresas, entonces no se entiende como grupo empresarial para la Ley de Mercado de Valores y por lo tanto tampoco es grupo empresarial para la Ley Federal del Trabajo. Entonces no puede existir una empresa insourcing, aunque sean los mismos socios dueños de las empresas, si no caen dentro de la definición de aquí de grupo empresarial. De cualquier forma, aunque sea un mismo grupo empresarial, hay que cuidar que dentro de cada una de las empresas del grupo se tengan bien definidos el objeto social de cada una de ellas, porque aunque sean del mismo grupo empresarial y sea una empresa prestadora de servicios insourcing, no puede prestar servicios que estén dentro del objeto social de la empresa beneficiaria. Es decir,
Si la inmobiliaria, su objeto social, es amplísimo, no puede recibir servicios de contabilidad de la empresa insourcing. Si dentro de su objeto social dice que se va a dedicar a la administración de nóminas, a la presentación de impuestos. Si su objeto social tiene esas actividades específicas dentro de su acta constitutiva, dentro de sus estatutos, no puede recibir servicios de la misma índole. Tienen que ser completamente distintos los objetos sociales entre las empresas. ¿Cuáles son los requisitos que establece la Secretaría de Trabajo y de Previsión Social para que exista una subcontratación permitida, que habíamos dicho que de entrada está prohibida? Tiene que existir un contrato por escritos donde se señale cuál es el objeto de los servicios que se van a proporcionar y también indicar más o menos el número de trabajadores que se van a poner a disposición de la empresa contratante o del beneficiario de servicios. Si los contratos no contienen esos requisitos, contratos por escrito que hay que tener a la mano y solicitarle a la empresa contratante al contratista, es decir, la empresa generadora al que le permite el outsourcing. Si esos requisitos no están en el contrato, no se les va a otorgar el permiso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por lo tanto va a ser una actividad prohibida y va a tener las consecuencias de la legislación que más adelante vamos a platicar. Para obtener esta autorización de la Secretaría de Trabajo, ya están los formatos publicados en la página de la Secretaría. También ahí hay unas respuestas a las preguntas frecuentes que pueden acceder. Y tienen que cumplir con ciertos requisitos. Deben renovar este permiso cada 3 años. Tienen que comprobarle a la Secretaría que están al corriente de sus obligaciones fiscales y lo social. Y con este registro las van a incluir en un padrón que va a ser público y va a estar disponible en un portal de internet. Entonces yo como empresa, de ahora en adelante, si quiero subcontratar algún servicio, me tengo que meter al portal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y verificar que la información que me está dando mi empresa outsourcing sea verídica y se encuentre pública en los sistemas de la autoridad. Si no, nuevamente se va a presumir que yo estoy haciendo una actividad prohibida. Eso es lo que comentaba hace un momento. El registro lo van a tener que estar renovando cada 3 años. Cada 3 años van a tener que probar que están cumpliendo con los requisitos y vamos a tener que estar verificando con esta frecuencia la publicidad del padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Como les comentaba al principio, el tema primordial que les preocupa a los empresarios, o por lo menos eso se manifestó en las negociaciones, lo que le preocupaba al sector empresarial, o por qué no tenían a los trabajadores dentro de los centros de negocios, era por el pago de la PTU. Lo que se logró al final es que se estableciera una limitante en la PTU que se le pagaba a los trabajadores, ya sea de 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años. Digo, el resumen lo podemos ver en este diagramita. La PTU se va a seguir calculando conforme se ha hecho siempre, va a seguir siendo el 10% de la utilidad y se va a pagar conforme a la antigüedad y el tiempo prestado de servicios y el salario que perciba cada uno de los trabajadores. Pero lo nuevo es que ahora se va a limitar a 3 meses de salario o al promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Se va a tomar una de estas 2 opciones, la que resulte más benéfica para el trabajador. Si yo hago el cálculo de la PTU que le tengo que pagar a cada trabajador, tengo que hacer este ejercicio. Si se me pasa del límite, ¿no? Son máximo 3 meses de salario. Tengo que ver cuántos son los 3 meses de salario de cada trabajador.
o tengo que ver el promedio de PTU que se le pagó en los últimos años, en los últimos 3 años. El que me dé mayor de los dos, esa es la PTU que le tengo que pagar al trabajador como máximo. Obviamente, si no hay utilidades o si las utilidades fueron menores a ejercicios anteriores, pues no me tengo que ir al límite, se le paga una cantidad menor. Esto es una limitante máxima de PTU a los trabajadores, que era lo que se le preocupaba al sector empresarial y es lo que se pudo negociar, que se estableciera un límite máximo de la participación de las utilidades que se le tenían que dar a los trabajadores. Una de las consecuencias que se establecen si hay una subcontratación o si no se cumplen los requisitos de subcontratación es que la persona contratista, el contratante, el beneficiario de los servicios, tiene una responsabilidad solidaria con los trabajadores. Es decir, la subcontratación a partir de la reforma está prohibida. Pero bueno, no toda la subcontratación está prohibida. Te voy a dejar que ciertos servicios especializados sean subcontratados si me cumples con estos requisitos que ya platicamos brevemente. Ya te dejé subcontratar, pero si esa persona moral con la que tú contrataste empresa, que tiene los trabajadores, llega a incumplir con una de las obligaciones, es decir, no pague los impuestos sobre nómina estatales o municipales, no haga la retención del impuesto a la renta que debe, no pague las contribuciones de seguridad social. Si la empresa que subcontrataste no cumple con esas obligaciones, tú, contratante, tu empresa que recibe los servicios, vas a tenerte que hacer responsable de las obligaciones de del contratista para con las obligaciones que él tiene con los trabajadores. También hay que tomar en cuenta las disposiciones que hay para sustitución patronal, que es una de las recomendaciones que haya. Pasar las empresas los trabajadores de las empresas prestadoras de servicio a la empresa que realmente recibe los ingresos o es la que genera los ingresos para los socios o para los accionistas, la empresa generadora de ingresos, es una sustitución patronal. Pero hay que recordar que la regla general para que surta efectos una sustitución patronal es que los bienes se tienen que pasar a la nueva empresa junto con los trabajadores. Bienes muebles, bienes inmuebles, todos los bienes. No puedes pasar únicamente los trabajadores por regla general. Pero al mismo tiempo hay una facilidad que cuando hay empresas que están trabajando bajo este régimen de subcontratación, no tienes que hacer esta transmisión de bienes siempre y cuando se haga la sustitución patronal dentro de los 90 días contados a partir de la entrada en vigor de la reforma. Es decir, si para antes de principios de agosto tú haces la sustitución patronal, no tienes que transmitir los bienes. Si lo haces después, vas a tener que transmitir, además de los trabajadores, también todos los bienes que tenga esta empresa. Entonces hay que cuidar los tiempos en estas tareas que vamos a hacer, dependiendo si la opción que vamos a escoger es la sustitución patronal. Las multas que hay en estas nuevas leyes son, para mi punto de vista, muchas veces, o la mayoría de veces, excesivas, porque pueden llegar hasta los 4.4 millones de pesos por infracción. Por no permitir el desahogo de una inspección de la Secretaría de Trabajo, del IMSS o de cualquier autoridad, la multa va de 250 a 5,000 UMAS. Es decir, va de 22,000 a 448,000 pesos. Esto es nomás por impedir o no colaborar en una visita de inspección. Pero las personas que realicen su contratación personal, la prohibida, o que presten servicios de subcontratación y no cumplan con los requisitos para tener el registro, la multa para ellos, tanto para el que contrata como para el que presta los servicios, va desde los 2,000 y puede ir hasta las 50,000 UMAS. Además de que hay otras cuestiones que es un delito de defraudación fiscal, puede incluso ser lavado de dinero y
son cuestiones penales muy graves que en algunos de los casos ni siquiera permiten fianza. Y la multa, la cuestión económica, pues va desde los 180,000 pesos hasta los 4.4 millones de pesos. Repito, tanto para el que recibe el servicio como para el que lo presta. Las obligaciones que hay en materia de seguridad social es presentar informes cuatrimestrales de los servicios especializados. Al IMSS también se le tienen que estar presentando estos informes. Se le tiene que dar la relación de los trabajadores por cada contrato que se haga. Es decir, si yo me dedico a hacer una subcontratista, digamos, la más común, empleados de seguridad, si yo voy a prestar ciertos empleados a la empresa A, de seguridad, ciertos empleados a la empresa B, yo al IMSS le tengo que indicar con quién estoy haciendo esos contratos y qué empleados van a estar en cada una de las empresas a las que yo les estoy prestando el servicio. Esta empresa va a tener un solo registro patronal. Antes se podía usar en cada ciudad, ahora va a ser un solo registro patronal lo que haya. Y la multa en caso de no presentar los informes es la misma que ya comentamos, que va de 173,000 pesos, de 500 hasta 2,000 veces la OMA. Esos son requisitos que se van a tener que presentar al IMSS junto con los informes, es decir, las partes del contrato, a quién les estoy prestando el servicio, la información del contrato, cuánto tiempo, cuál va a ser el servicio que se va a prestar, quiénes son los trabajadores que van a estar y qué tipo de servicios especializados son. Y obviamente su copia del permiso que les dio la Secretaría de Trabajo de Previsión Social y que avala que están dados de alta en el padrón, de las empresas prestadoras de servicios especializados. Esa información la van a tener que presentar, al igual que las declaraciones de pagos provisionales, a más tardar los días 17 de los meses de enero, mayo y septiembre. Es decir, cada cuatro meses vas a tener que estar presentando esta información. De los meses previos. Es decir, en mayo vas a presentar la información de los contratos de subcontratación que tienes de enero, febrero, marzo y abril. En septiembre, los de mayo, junio, julio y agosto. Y así nos vamos a ir durante los trimestres del ejercicio. Cuatrimestres, perdón. Las multas en materia de seguridad social pues van igual de 500 a 2,000 veces de UMA. Y dice que el IMSS va a considerar la gravedad de dicha sanción, si es reiterativo esa actividad, para considerar cuáles de las dos multas le aplica, que generalmente siempre van a ver que la autoridad aplica la multa mínima. Algunas de las cuestiones de la ley del Infonavit es prácticamente lo del IMSS. Lo único es que se establecen 6 meses, al igual que en la ley federal del trabajo, hay 6 meses de responsabilidad solidaria para la persona que recibió ahora a los trabajadores, en caso de sustitución patronal. Y también va a tener que haber informes cuatrimestrales de los servicios especializados. Es lo mismo prácticamente del IMSS que del Infonavit. En materia del Código Fiscal de la Federación, recordemos que también hay reformas en la ley del impuesto a la renta, la ley del IVA, es que las personas que realicen su contratación de servicios de los que no están permitidos, es decir, si no son especializados o que no cumplen con los requisitos que hemos estado practicando, es que las erogaciones que se hagan no van a ser ni deducibles para ISR ni acreditables para efectos del IVA. Y esto es, otra vez, que no cumplan con aunque sea un trabajo subcontratado y sea por regla general deducible, si no cumples con los requisitos de servicio especializado, que no esté en tu objeto social y que tampoco sea parte de tu actividad económica preponderante, no estás cumpliendo con la ley y entonces tu gasto va a ser no deducible para ISR y no acreditable para IVA, además de las otras consecuencias del delito de defraudación fiscal equiparada. Un agravante de las multas que les habíamos comentado y de la parte de los delitos
y se considera una omisión o infracción grave, que aún sabiendo todo esto, en tu declaración anual, tú establezcas como deducción o durante tus pagos provisionales acredites los montos pagados por la subcontratación de personal. Es decir, si tú no le haces caso a la ley y además de no hacer caso a la ley, de no cumplir con los requisitos, es decir, que no te hayas dado cuenta de que esté en el padrón, en la página de internet, que no recabes copia de su pago de impuestos, que no recabes copia de su alta en el registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Si no cumples con eso y además tú acreditas o deduces los pagos hechos, es un agravante. Y te pueden ir a la multa máxima por este tema. Y esto aplica para las empresas que actualmente estén realizando estas actividades y que no hayan hecho o la sustitución patronal o no hayan optado por otra de las opciones que establece la ley. Es decir, que sigan trabajando como han venido trabajando hasta antes de la reforma. También es otra infracción cuando el contratista, es decir, la persona que presta los servicios, no cumpla con la obligación de entregar al contratante, la persona que recibe los servicios, la información y documentación requerida en la ley del impuesto sobre la renta y lo del IVA. Esto es, otra vez, los comprobantes de pago de las contribuciones de seguridad social y de impuestos federales y de nóminas estatales y municipales y su registro de empresa que presta servicios especializados en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y sus registros ante el INE y el Infonavit. Como les comentaba, también se entiende que va a ser un delito de defraudación fiscal calificado utilizar esquemas simulados de subcontratación, que para efectos prácticos de la autoridad, si no cumples con todas estas reglas que hemos platicado, es una simulación. Y entonces, pues, trae penas corpóreas que son cárcel, porque se considera también un delito grave el tema de la defraudación fiscal. Para cumplir con todas esas obligaciones, la ley me da un plazo de 90 días naturales a partir de la publicación. Es decir, a partir del 24 de abril, yo tengo 3 meses para hacer la sustitución patronal, para pasar mis empleados de una empresa a otra por medio de decisión o fusionar las empresas que tengo. Esas opciones son las que vamos a platicar. Tengo 90 días a partir del 24 de abril, es decir, tenemos que tener todo listo para el mes de agosto de este año. Es un tema que al parecer no se pudo negociar tan bien con el sector empresarial porque ellos pedían al principio que entrara en vigor hasta 2022 y a partir de que entre en vigor en 2022 pedían 6 meses adicionales. Después se bajaron a que fuera únicamente en 2022 y por último también intentaron que fueran 6 meses. Ya la versión definitiva que quedó en ley es que el plazo para cumplir con todas esas obligaciones y adecuarnos a los cambios es de 3 meses. Y esas son las obligaciones que hemos platicado. Y ahora, ¿cuáles son las opciones o qué es lo que deben hacer las empresas en los cambios que traen estas disposiciones? La primera tarea que nos tenemos que enfocar es revisar y adaptar el objeto social de nuestras empresas. Como les mencionaba, siempre, y es muy común, que los objetos sociales de las empresas que están en los estatutos sean amplísimos. Actividades que no hace la empresa y que nunca va a hacer, pero sin embargo se recomendó y así es como quedaron ya los estatutos. Hay que acudir con un notario, primeramente con un asesor para hacer esa revisión y cambiar los estatutos. Posteriormente ir con un notario para que esos estatutos ya queden firmes y se cumplan con las disposiciones en materia civil o en materia mercantil. ¿Qué es lo que debo revisar? Que mi objeto social se encuentren únicamente actividades a que se va a dedicar la empresa y
eliminar de ese objeto social todas las actividades secundarias. Ya revisado bien el objeto social, ahora tengo que revisar ante las autoridades qué actividad preponderante tengo dadas de altas. En tu constancia de situación fiscal a veces hay una, o en el cuestionario cuando vamos de alta a una empresa, hay una lista de actividades. También se usaba que se palomearan todas las parecidas. Ahora también hay que hacer los cambios en las actividades preponderantes para que únicamente aparezcan las actividades esenciales de la empresa. Ya que realicé estas dos actividades y tengo bien definido a qué se va a dedicar la empresa, hay que definir si ocupo hacer una reestructura corporativa o una estructura patrimonial. Es decir, generalmente la misma empresa tiene a los trabajadores, tiene los bienes inmuebles, tiene la maquinaria, tiene personal de seguridad, tiene personal de limpieza, tiene un área contable, tiene un área de recursos humanos, tiene los activos intangibles dentro de la misma empresa, tiene su equipo de transporte, tiene el dinero, todos los recursos financieros. Hay que revisar si podemos separar todas esas actividades o si vale la pena separar todas esas actividades en diferentes empresas. Y ahora sí, inclusive valdría la pena hacer una holding donde únicamente estén los socios y los accionistas, donde estén recibiendo los ingresos, separar los riesgos que contraen las otras actividades, y eso va a traer varios beneficios que también vamos a platicar. Y inclusive, como ya platicamos al principio, podríamos hacer una empresa de insourcing donde se encuentre todo el personal, por ejemplo, administrativo, y al ser yo entrar en la definición de grupo empresarial, porque ya son empresas dentro de otras, tengo permitido hacer el insourcing, que para efectos de la ley sigue siendo subcontratación, pero de la subcontratación permitida. Una de las preocupaciones de esto es qué va a pasar. Me regreso. ¿Qué va a pasar con los sueldos de los empleados, la seguridad social? Hay que revisar cómo le estamos pagando a los empleados. A lo mejor si todo es sueldo, no va a ser tan conveniente. Hay que ver planes de provisión social. Hay que revisar qué tipo de prestaciones les damos, qué prestaciones están grabadas para ISR, qué prestaciones están grabadas para seguridad social. Y ver en cada una de las empresas en dónde me conviene tener trabajadores. A lo mejor yo voy a tener una empresa donde voy a tener todos los inmuebles y lo único que va a hacer esa empresa va a ser rentar los inmuebles a las otras empresas. A lo mejor ahí no necesito tener trabajadores. Ahí se va a quedar una parte de la utilidad porque va a cobrar la renta de las empresas y esa utilidad cuando se le tiene que repartir a los trabajadores, porque en realidad para yo ser una arrendadora de bienes inmuebles, los trabajadores que necesito son mínimos. Por eso, uno de los ejemplos que les decía del objeto social es que todos tienen la de dar en arrendamiento bienes inmuebles. Hay que quitar ese objeto social. Si yo no voy a tener inmuebles y no los voy a dar en arrendamiento, pues hay que quitar esa actividad específica del objeto social y dejársela únicamente a la empresa del grupo que va a tener todos los inmuebles. Ahora también voy a tener que actualizar los reglamentos internos de trabajo. ¿Qué se va a entender? Que es un trabajador. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una subcontratación de servicios especializados que son los permitidos, tengo que tener bien claras las reglas de quiénes son mis trabajadores, cómo los voy a distinguir de los trabajadores de la empresa que me presta servicios especializados. ¿Por qué? Porque de parte de las presunciones que van a existir es que si me están prestando el servicio en mi tienda, en mi oficina, se entiende que son mis empleados. Entonces yo en mi reglamento interno de trabajo de mi empresa voy a poner que es obligatorio portar un gafete, que tiene que tener ciertas características o portar cierto uniforme. Y de esa manera, si yo contrato un personal de vigilancia, ellos no tienen que seguir mi reglamento, sino tienen que seguir el reglamento de la empresa que los contrata, y así yo puedo distinguir que por requerir una preparación especial, el personal de seguridad es un servicio especializado, pero yo no tengo ninguna responsabilidad de ellos porque lo estoy subcontratando, y se entiende que el patrón de esas personas va a ser la empresa
de seguridad, la empresa que proporciona seguridad, que tiene su propio reglamento de trabajo y que se distingue de mis empleados. Por lo tanto, tampoco les voy a dar a ellos prestaciones de seguridad social, ni PTU, ni los otros derechos que tienen los empleados propios de la empresa que recibe los servicios. Además de revisarme internamente cuáles son mis tareas, también si voy a contratar o si va a valer la pena subcontratar ciertos servicios, tengo que revisar también a esas empresas. Tengo que revisar que su objeto social efectivamente contenga las actividades del servicio que me está prestando. Tengo que revisar que cumpla con sus obligaciones de seguridad social. Tengo que revisar que cumpla con sus obligaciones de impuestos ante el SAT, sus impuestos estatales, sus impuestos municipales. Y sobre todo, que me dé una copia de su alta en el portal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y revisar que esa copia o ese documento que me dé también esté dentro del padrón publicado en el sistema de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No me puedo basar únicamente en la información que me da mi empresa especializada que me está prestando un servicio de subcontratación. También tengo que verificar que la información esté en la red y disponible al público en general, para que de esta manera sea válida. Y ahora también en estos esquemas de reestructuración corporativa que voy a hacer o de contratación de servicios, va a volver a valer la pena revisar que los esquemas que se utilicen no se consideren esquemas reportables para efectos del Código Fiscal de la Federación. Es decir, recordemos que con la nueva reforma que hubo este año, hay esquemas reportables y que se entiende que deben de tener sustancia económica, que debe haber materialidad de los servicios. Si no haya un beneficio, que no haya un beneficio fiscal indebido, entonces hay que revisar otra vez esa lista que hay en el Código Fiscal de la Federación de cuáles son los esquemas reportables y evitar, o en su caso cumplir con las obligaciones que contrae este tipo de operaciones, además de ahora el tema de la subcontratación. Y, como les mencionaba, hay que prestar especial atención a todos los temas, de modo que ahora te está revisando la autoridad para admitirte las deducciones, para admitirte los acreditamientos de IVA, para hacerte o devolverte los impuestos que solicitas en devolución, que son la materialidad de los servicios. Si es posible, hay que tomar fotos del personal que está entrando, cómo se identifican, qué servicios están prestando, que en el contrato venga bien con el servicio, que te estén dando informes de los servicios que te estén proporcionando. Todo eso es en referencia a la materialidad. También hay que tener o revisar que tenga sustancia económica y razón de negocios. Es decir, yo estoy subcontratando un personal porque lo necesito para el beneficio económico de mi empresa. No nomás es para tener una deducción o para acreditarme el IVA. Por ejemplo, si yo voy a subcontratar, una empresa de seguridad, además de tener toda la materialidad, de tomar fotos cuando llegan, sus uniformes, tengo que ver o tengo que yo dejar por escrito o tener un soporte de por qué contraté ese servicio y por qué es importante para mi actividad. Puede ser, por ejemplo, si yo soy una tienda, ocupo o necesito personal de seguridad porque estoy recibiendo efectivo, porque tengo operaciones en efectivo y tengo que resguardar tanto los bienes de la empresa como a su personal. Entonces, en el contrato que quede establecido y además una cartita o alguna notificación o un acta del Consejo de Administración que se decidió hacer esa subcontratación de personal por ciertas razones que tienen una razón de negocios y una sustancia económica. Este es un ejemplo de a lo mejor de empresas o de actividades que hace una empresa que debemos empezar a revisar si vale la pena separarlas o si a lo mejor las sigo manteniendo en una sola empresa y que están en el objeto social. Dentro de nuestras empresas tenemos bienes inmuebles, terrenos, edificios, tenemos personal administrativo, a veces tenemos personal de limpieza, tenemos personal de seguridad, tenemos quienes llevan la contabilidad, tenemos quienes están en la administración, en recepción. Hay muchos tipos de personal que podemos tener dentro de la empresa. También tenemos a veces dinero, recursos financieros que recibimos tanto en efectivo o tenemos en bancos.
También hay empresas que tienen sus propios equipos de transporte, que manejan su propio inventario si se dedican a las ventas, y también tienen activos intangibles, patentes, marcas, modelos de utilidad, su know-how. A lo mejor cada uno de estos activos, tanto humanos como financieros o activos físicos, los podemos separar en diferentes actividades de negocios y crear estructuras patrimoniales o corporativas. Yo creo una holding, ya sea patrimonial o empresarial, es decir, patrimonial, que a lo mejor solamente esté mi familia y que reciban las utilidades de todas las empresas, o una holding empresarial que se dedique a centralizar los ingresos y las ganancias, y creo otras empresas, a lo mejor donde tengo los bienes inmuebles, que va a ser una empresa arrendadora. Es decir, la empresa productiva no tiene bienes inmuebles, pero le va a rentar a la arrendadora el edificio donde está, el terreno donde está, el inmueble donde está. Soy una empresa de construcción, pero únicamente me voy a dedicar a construir. Entonces, mis únicos empleados son albañiles, ingenieros, arquitectos. Pero toda la maquinaria va a estar en otra empresa. Entonces, esa empresa que tiene la maquinaria, pues también la va a rentar y va a recibir los ingresos. Por lo tanto, los trabajadores de la constructora no van a tener participación de las utilidades de esos arrendamientos, y las empresas arrendadoras pues no van a tener que cargar con la prima de riesgo que tiene una empresa de construcción. También puedo tener los recursos financieros, puedo tener una empresa tesorera, que ese se encarga a lo mejor de cobrar y recibir los bienes y está financiando las actividades de las otras empresas. El equipo de transporte lo puedo tener una empresa fletera que me va a estar prestando esos servicios. Si yo tengo camiones, automóviles para mensajería o para estar haciendo promoción, pues van a estar en una empresa separada, la empresa que genera los servicios. Si yo manejo mercancía, también pudiéramos tener una central de compras que se dedique únicamente a buscar proveedores, hacer las compras de los insumos, y también en otra empresa diferente, la empresa que se dedique a vender al público en general esos bienes o esos insumos que generó la empresa de compras. Y hay que revisar también si tiene activos intangibles, marcas, patentes, a lo mejor que estén a nombre de las personas físicas, de los socios o de otra empresa que tenga los bienes intangibles, y que esa empresa los dé su fruto a la empresa generadora o esté cobrando regalías, y es una manera de sacar efectivo o obtener recursos para los socios, para los empresarios. Digo, estos son un ejemplo que les hago de las actividades que tienen muchas de las empresas, y valdría la pena revisar si vale la pena hacer la separación y tener ciertos beneficios al hacer este tipo de actividades especializadas, que cada una tiene sus propias particularidades. Con esto, ¿qué generamos? Se pueden generar ahorros al hacerle llegar, por ejemplo, recursos a los socios. Es decir, si el socio o el dueño de la empresa es también el dueño de la marca, pues puede tener ingresos, no nomás de las utilidades que ya se ven muy caras, del pago de regalías de la marca, o por derechos de autor de ciertos artículos o de cierto contenido que realiza para las empresas, videos de YouTube, videos promocionales. El socio puede estar cobrando regalías o derechos de autor por toda esa actividad intelectual que tiene. Al separar las empresas, cada una va a tener sus propias deducciones, inclusive la empresa, la que genera el ingreso, por decirlo de alguna manera, la matriz, a lo mejor la que se dedica en sí al negocio puro, esa va a tener deducciones, y además, como va a ser donde se va a concentrar la utilidad y donde se tienen que hacer los pagos más grandes de nómina y de PTU, pues ya va a tener varias deducciones al estar contratando los servicios de las otras empresas del grupo, al estar arrendando los bienes inmuebles, al estar arrendando la maquinaria, al estar pagándole sus servicios a la empresa comercializadora, al estar pagándole los servicios a la empresa central de compras. Entonces, la empresa al final, si digamos que es una empresa que se dedica al comercio, una tienda,
pues todos los ingresos que se generen por sus ventas, los vas a poder estar mitigando la utilidad pagando los servicios de las otras empresas satélites que van a formar parte del grupo empresarial. Además, también vamos a tener riesgos medidos de cada una de las empresas. Las obligaciones del SAT ya no van a poder repercutir, o el SAT no puede llegarle a cobrar a los socios, o no le puede congelar las cuentas a la empresa comercializadora por obligaciones que tuvieron las otras empresas. Si dentro de mi grupo yo tengo una empresa que provee personal de servicios administrativos, digamos los que me llevan la contabilidad de todas las empresas, yo ahora tengo una empresa separada que es una insourcing. Pues si yo llego a incumplir o tengo algún problema con esos trabajadores, el problema se va a quedar aislado en esta empresa y no me va a repercutir en las otras empresas del grupo. Y no me va a repercutir problemas ya sea con los empleados, con el SAT, con alguna otra autoridad de gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo. Si tengo algún problema con un cliente, voy a estar protegido también de demandas mercantiles de clientes o de proveedores. Y voy a poder optimizar mis recursos humanos porque a lo mejor la mayoría del personal la voy a tener solo en una empresa de servicios y el personal que se ocupe para las otras actividades va a ser mínimo. Bueno, entonces una vez que ya tengo definida mi estructura, ¿qué hago con todos los trabajadores? Hay varias opciones. Depende de cómo esté la estructura actual. Puedo dejar los trabajadores en mi empresa y son los que se dedican a hacer la actividad productiva. Lo puedo dejar tal como está, que los mismos empleados se queden en la empresa productiva. O otra opción es que se haga una empresa de insourcing, que dentro del grupo empresarial preste servicios compartidos. Lo que les decía, por ejemplo, los servicios administrativos, de contabilidad, recursos humanos, se puede hacer una empresa dentro del grupo para eso. Otra vez, respetando la definición de grupo empresarial, que son las empresas sanidades que comentábamos al principio. Ahí pueden estar los trabajadores, se salen los trabajadores de la empresa principal y se dedican únicamente a prestar servicios. O por último, la otra opción es que deje esa actividad de lado mi empresa productiva y contrate los servicios especializados de un proveedor externo, de un personal de outsourcing, pero que tenga todos los requisitos de ahora de la nueva legislación, que estén dados de alta en la Secretaría del Trabajo, que estén dados de alta en el IMSS, que estén dados de alta en Infonavit, y revisar bien su estatus, porque las responsabilidades que tengan estas empresas que contrato para con los trabajadores, yo como contratante voy a ser responsable solidario. ¿De qué manera voy a poder hacer esto? También hay diferentes opciones. Ya que tengo establecida cómo va a ser la actividad, ya que tengo vista cómo va a ser mi estructura empresarial, ya que tengo bien definido mi objeto social, pues ya voy a ver qué manera me conviene de decidirme por estas tres opciones. Puedo hacer una sustitución patronal, cuidando con los requisitos de la legislación, sobre todo el de los 90 días. Es decir, pasar los trabajadores de una empresa directamente a otra, respetando su antigüedad y sus otros beneficios laborales. Otra opción, que a lo mejor habría la pena medirla porque puede resultar muy costosa, es liquidar a todos los trabajadores para contratar únicamente a los que necesiten, pero esta liquidación obviamente va a ser completa con la indemnización que se tenga que pagar en su caso, con la prima de antigüedad. Otra opción es hablar con los trabajadores y que ellos entreguen su renuncia voluntaria y explicarles que todo este proceso es por la reforma laboral, pero que se van a seguir respetando sus derechos y los beneficios que van a seguir contando. Obviamente, para esto va a tener que existir la anuencia de los empleados y en su caso, pues los que no estén conformes o los que no se decida, se hace una liquidación conforme a la ley, pagándoles todos sus derechos, sobre todo la indemnización y su prima de antigüedad. Otra opción es para las empresas que tenían su prestadora de servicios interna, pero que no son un grupo empresarial, pues se pueden fusionar las empresas para que ahora los activos y
la actividad productiva que genera los ingresos se fusione con la empresa de los trabajadores y quede una sola empresa. Y otra opción también es que si yo quiero optar por hacer una nueva estructura, puedo escindir la empresa en tantas partes como a mí me convenga y se hacen estructuras especializadas. Si yo en mi empresa tengo todos los recursos que comentamos al principio, pues yo me escindo en tantas empresas sean necesarias y a cada una de esas nuevas empresas que se crean por medio de la escisión, le paso los activos necesarios, el personal necesario, los recursos necesarios para que al momento de que se creen las nuevas empresas, pues cada una cumpla con los requerimientos para poder seguir operando. ¿Con qué posibles dificultades lo puedo encontrar o que tengo que yo estudiar o verificar antes de hacer cualquier actuación? Es que esta estructura que les estoy platicando a lo mejor es demasiado costoso, demasiado grande para poder implementar mi operación. A lo mejor no tengo tantos empleados, a lo mejor no tengo tantas actividades, no tengo tantos bienes inmuebles, no me conviene hacer toda esta reestructuración por todo el tiempo que me va a llevar y la complejidad que le va a dar a mi operación. También otra dificultad puede ser que los trabajadores no quieran aceptar las condiciones o el sindicato no lo permita. Ahí hay que entrar con una negociación tanto con el sindicato como con los trabajadores individual para revisar sus contratos y poder llegar a un acuerdo y que entiendan que muchas veces esto va a ser parte de las nuevas realidades que estamos viviendo conforme a las legislaciones que se han estado aceptando en el Congreso. Y también hay que considerar los costos que me va a conllevar hacer toda esta transición. Si voy a hacer la liquidación de los trabajadores o voy a hacer la terminación de la relación de trabajo, pues tengo que considerar los finiquitos. Si voy a hacer una sustitución patronal, tengo que revisar la prima de riesgo que me voy a llevar de una empresa a otra. También si hago la sustitución de personal o de trabajadores, voy a tener que verificar qué efectos tiene en la PTU de cada una de las empresas. También por cuestiones de tiempo, les decía que son 3 meses que tenemos para realizar todos estos cambios. Es la carga administrativa que me va a llevar. Voy a tener tiempo en esos 3 meses de crear 9 empresas, 5 empresas, 4 empresas. Considerar porque voy a tener que hacer los trámites ante el IMSS, los trámites ante el SAT, considerando que no hay citas, a lo mejor los contratos de trabajo que tengo que hacer con las empresas, pues también es importante tomar en cuenta eso antes de tomar una decisión. Y los costos que yo voy a tener que incurrir al hacer la reestructuración corporativa. Si voy a hacer nuevas empresas, pues los honorarios del abogado para crear la empresa, los honorarios del notario, los derechos que se pagan ante el registro público, los impuestos que voy a hacer a lo mejor por transmitir los bienes, los activos de la empresa, todo eso también hay que considerarlo antes de tomar una decisión. Y a grandes rasgos, pues esto es lo que se conlleva o lo que trae la reforma, las consecuencias y ciertas opciones que debemos tomar. Además de revisar si vale la pena hacer una reestructura corporativa, también hay que revisar opciones de remuneración al personal. Revisar si todo lo que le pago verse salario, si voy a crear un plan de previsión social, si lo que me interesa a lo mejor es remunerar a los socios, pues ver si les pago dividendos o si les pago asimilables a salarios, si les doy honorarios para el consejo. Hay muchas herramientas o muchas opciones que se tienen que revisar y ver cuál le conviene a mi empresa. Como les decía, hay una empresa que a lo mejor sí tiene demasiados bienes inmuebles, pues hay que separarlos para que no haya riesgos en una demanda laboral. Si es una empresa de insumos que tiene muchos proveedores que se dedican a la comercialización de mercancías, también es un problema estar verificando la cuestión de los CEFOS. Entonces, mejor aíslo ese problema en una central de compras y ya la central de compras que esa sea la que tenga el problema con las devoluciones de IVA o con los CEFOS, y ya la empresa que vende, la comercializadora, pues se quite esas preocupaciones.
Y además también, pues los socios, si están dentro de una holding, pues de cierta manera evitan problemas con el SAT, que no lleguen a sus bienes como socios, porque la autoridad únicamente puede revisar en 2 niveles, es decir, únicamente podía, por decir algo, revisar a la empresa comercializadora y a la empresa holding, ya no se podría pasar a los socios. También ese es otro de los beneficios que traería esta estructura corporativa. Digo, y ahora, si quisieran, me gustaría pasar a dudas que tuvieran, comentarios, doctor, de esta reforma, contestar a lo mejor inquietudes que les hayan surgido. Recordemos que esto es algo nuevo y, por ejemplo, la semana pasada ya se publicaron los requisitos para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y hay un portal ahí donde pueden estar ustedes revisando preguntas y respuestas a preguntas frecuentes. Digo, no hay criterios todavía, hay que estar revisando conforme se va presentando esto, cuáles son los criterios que va teniendo las diferentes autoridades. Perdón, es que me quitaron aquí el micrófono, pero déjame leerte algunas de las preguntas que tenemos. Por ahí nos dice, ¿se considera subcontrataciones cuando estoy prestando servicios contables, servicios legales, servicios de traslado de valores, mantenimiento mecánico, eléctrico, civil, servicios de recursos humanos, asesores para el cumplimiento de la normatividad? ¿Quieres tocar de nuevo el tema? Sí, la recomendación, la principal recomendación que les hacía al principio, primeramente es revisar su objeto social. Es decir, en objeto social está la de presentar declaraciones, hacer sistemas de contabilidad, y quiero contratar esos servicios, no voy a poder. En cambio, una de las opciones que hemos estado diciendo, lo que les recomendamos es, pues hazte una empresa que se dedique únicamente a servicios de contabilidad, o a lo mejor un asesor que se dedique nomás a impuestos, y ese sí, no es una subcontratación. Hay que también tener esa diferenciación. La subcontratación es cuando tú pones a disposición trabajadores. El ejemplo de nosotros del despacho, cuando ustedes me contratan a mí para un servicio, yo no pongo a disposición de ustedes mis trabajadores. Ustedes me contratan a mí para revisar sus impuestos. Yo veo cómo le hago para revisar sus impuestos, pero mis trabajadores, yo digo si necesito dedicarle un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, pero ahí no hay una subcontratación. Tú no le vas a dar órdenes a mis trabajadores, sino que me estás contratando a mí para realizar un servicio. Ahí ni siquiera es necesario que me pidas tú mi alta en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Entonces hay que revisar si yo estoy contratando un servicio o servicio civil, servicio mercantil, en este caso sería un servicio civil, o si yo estoy contratando el personal. Es diferente, por ejemplo, de y aquí va a haber unas rayas muy grises. ¿Por qué? Porque si yo subcontrato servicio de limpieza, pues ahí sí estoy contratando al personal, porque el personal va a venir y me va a limpiar, y el que recibe el beneficio de que la oficina esté limpia, pues es mío, es la empresa. Ahí sí hay una subcontratación, porque se ponen a disposición los trabajadores. En cambio, en un servicio contable, financiero, de revisión, ahí no son los trabajadores, lo que se está contratando es el servicio. Fíjate, tú mencionabas, Antonio, esta posibilidad de hacer una holding, ¿no? Una holding patrimonial o empresarial que dé un cierto promoción de ciertos conceptos. Pero por otro lado, estamos diciendo que tenemos una empresa que se dedica a rentar los inmuebles, otra empresa que se puede dedicar a dar la seguridad, otra empresa que se puede dedicar a dar la limpieza, otra empresa que se puede dedicar a hacer las compras, ¿no? Por ahí nos dices un ejemplo de varias cosas, ¿no? O una empresa que se puede dedicar al registro contable, ¿no? Esa holding tendría nada más que asegurarse que en el rubro o en las escrituras constitutivas se circunscriba su actividad preponderante a lo que puede ser promoción. Ahí, si es la holding únicamente, su objeto social puede ser exclusivamente la participación accionaria en otras empresas. Ese va a ser su objeto social.
participación accionaria en otras empresas. Ok, pero por ejemplo, cuando va esta compañía a presentarse a los clientes, pues es una especie de holding group que se presenta, ¿no? Tal vez la holding cobra o no debería cobrar ella, no debería operar. Sí, la holding, la idea es que ahí estén los socios y no opera, no hace nada. No opere nadie. Y tiene una empresa, a lo mejor, si se dedica a la venta de servicios o venta de productos, pues esa es la empresa que genera la actividad productiva. Ahí es donde la que se va con los clientes se va a presentar, la que va a hacer los contratos. La empresa, hay que separar o tener bien identificada cuál es la empresa productiva, la que va a generar los ingresos. Claro. Y esa es la empresa productiva, la que parte de la holding, pero no mezclamos los otros conceptos, ¿no? ¿Verdad? La holding o la empresa matriz donde están los socios va a ser socia de cada una de las empresas. De cada una de ellas. Va a ser socia de la empresa comercializadora, va a ser socia de la empresa que vende. Perfecto, perfecto. No sé si, a ver, por ahí tenemos otras preguntas. Dice, somos un grupo aproximado de 7 empresas que cuenta, esta pregunta viene de Grisbel Núñez. Dice, somos un grupo de aproximadamente 7 empresas que cuenta con un insourcing, con 3 registros patronales. ¿Qué nos recomienda en el aspecto para cómo distribuir al personal? 7 empresas que cuentan con un insourcing, con 3 registros patronales. Aquí unas partes de la legislación es que ya nomás se va a concentrar todo en un registro patronal. De esas 7 empresas, hay que revisar si se cumple con la definición de grupo empresarial, que es lo que les comentaba al principio. Muchas veces piensan, es que son los mismos socios en todas las empresas, entonces es un grupo empresarial. Legalmente no es así. La Ley Federal del Trabajo nos remite a la definición de la Ley del Mercado de Valores y te dice cuando son empresas que forman parte dentro de otras empresas. Entonces, aunque sean los mismos socios, no es un grupo empresarial y por lo tanto no puedo tener el insourcing. Primero, es lo primero que hay que revisar. Si es un grupo empresarial o no es grupo empresarial. Si es un grupo empresarial, yo puedo tener dentro de mi grupo empresarial una empresa que se dedica a servicios administrativos. Es decir, te lleva la contabilidad, es la que factura, es la que presenta los impuestos y esa empresa de servicios, insourcing, le va a prestar servicios a todas las demás empresas. Oye, pues también mi empresa es suficientemente grande para que tenga su propia empresa de seguridad. Pues todos mis guardias los tengo en una empresa de seguridad que le va a prestar el servicio de seguridad a todas las empresas del grupo. Pero, otra vez, de cada una de las empresas hay que revisar bien específicamente cuál es el objeto social de ellas y cuál es su actividad preponderante. Y la que tienen que prestar especial atención es el centro productivo, la que te genera los ingresos. Esa hay que ver cuáles son los trabajos que se necesitan específicamente para generar esos ingresos. Como les decía, si yo soy una empresa que me dedico a las ventas, pues necesito vendedores. No puedo tener a los vendedores en una empresa diferente. Tienen que estar dentro de esa empresa que genera los ingresos. Un consejo que les puedo dar, a ver, ¿qué trabajadores son los que directamente me generan ingresos? Pues los vendedores, los asesores que acompañan a esos vendedores. Esos tienen que estar en la empresa que va a comercializar. Oye, pero también tengo empleados que nomás pues, se dedican a la contabilidad y a presentarme los impuestos. ¿Son necesarios para generar ingresos? Pues no generan ingresos, entonces los puedo separar a otra empresa. ¿Son necesarios para que mi grupo empresarial exista? Pues sí, si no tienes quien te lleve la contabilidad, que te pague los impuestos, pues no puedes seguir operando. Pero no es una actividad que te genere ingresos, entonces lo puedes separar y tenerla como parte de una insourcing. Pero, por ejemplo, Antonio, si yo tengo por un lado a vendedores, ¿no? Y por otro lado, los que me generan el dinero realmente son los que operan y hacen su trabajo, entregan un servicio. Yo debería tener, podría tener una empresa de prestadora de servicios y otra empresa, una comercializadora, por separado. Si eres una empresa que te dedicas a prestar servicios, no puedes, o sea, tú no generas un ingreso si no tienes a los que venden el servicio.
ni tampoco los asesores. Entonces tendrían que estar todos esos empleados en la misma empresa. Vendedores y prestadores del servicio. Ajá, dependiendo, ¿no? Hay que ver otra vez el objeto. Porque si me dices que los prestadores de servicio nomás son los que te llevan la contabilidad, pues no son necesarios para generar ingreso. No, prestan el servicio y son los que generan el ingreso, ¿no? Ajá, aunque sí. Los que establecieron el contacto y cerraron pueden ser otros. Sí, a lo mejor esos que establecieron el contacto no son necesariamente trabajadores, es lo que les comentaba, puede ser unos comisionistas. Ahí no es un contrato laboral, ellos no dependen de mí, más bien son comisionistas, tenemos un contrato de comisión mercantil y ellos tienen su propio horario, pueden vender lo que quieran, trabajar cuando quieran, pero no me responden a mí. Más bien yo les pago a ellos una comisión por cada venta que realicen, pero ahí no hay ninguna relación laboral y no se considera outsourcing, es una prestación de servicios mercantiles. Es lo que les decía también de considerar, a lo mejor ni siquiera nos tenemos que meter a crear empresas, mejor lo saco y mis comercializadores o mis vendedores les pago como comisión mercantil y hago un contrato de comisión y son los comisionistas y únicamente ellos se van a dedicar a traerme clientes, pero en el horario que quieran, de la forma que quieran, con los montos que ellos quieren y cada uno tiene su contrato individual de comisión mercantil, no un contrato laboral. ¿Algún otro comentario, jóvenes? A ver, aprovechemos porque tenemos hoy a nuestro abogado con servicios gratuitos de consultoría. A ver, por ahí tenemos, por ahí Juan José dice, somos una empresa que comedor industrial, no sé quién pregunta aquí, dice Conta, pero bueno, dice, somos una empresa de comedor industrial que da el servicio dentro del sector maquilador. Esto no se considera como una subcontratación, ya que el contrato dice que los empleados están a nuestro cargo. Ahí, eso es parte de las líneas grises que va a haber. ¿Por qué? Porque en el comedor industrial, los que están sirviendo la comida, los cocineros, pues van a estar dentro del centro de trabajo. La autoridad podría presumir que hay una subcontratación de la prohibida. Lo que hay que hacer ahí es tomar las recomendaciones que comentábamos y a lo mejor tus empleados como comedor industrial que tengan su uniforme del comedor industrial, que no vayan a tener para nada uniforme de la maquiladora, que en el reglamento interno de la maquiladora te diga que los prestadores de servicio se tienen que identificar de cierta manera, que tienen que tener su gafete, que tienen que estar en la lista. Así ya tienes tú como soporte cuando te llegue una revisión y tú digas, no, es que no estoy subcontratado, no es subcontratación. Mis cocineros y mis meseros o los que te están sirviendo la comida no son empleados de la maquiladora. ¿Cómo te lo pruebo? Mira, el reglamento interno de la maquiladora dice que los prestadores de servicios tienen que pasar por una lista de asistencia. Ahí está el registro de la lista cuando entraron. Dice que todos sus trabajadores tienen que tener uniforme. Si te fijas, los que están en el comedor no tienen uniforme, no tienen gafete. Entonces hay que reunir los elementos para decir, no estoy poniendo a su disposición mis trabajadores, lo que estoy haciendo les estoy prestando un servicio. Pero obviamente va a haber criterios de la autoridad y ahí es donde nos vamos a empezar a tomar de topes, porque si recordamos el año pasado cuando se quiso regular esto y que estaba el tema del IVA, inclusive la recolección de basura se consideraba subcontratación, lo cual es una tontería. Pero estrictamente en mi opinión, eso del comedor industrial no sería subcontratación. Es un servicio mercantil que se le está prestando y hay un contrato de por medio donde queda bien establecido cuáles son las obligaciones del comedor y cuáles son las obligaciones de la maquila. Nomás sí hay que tener en cuenta esas recomendaciones para tener bien identificados quiénes son empleados de quién y no pueda prestarse a confusiones o a interpretaciones provechosas para cualquiera de las partes. Claro. Oye, Antonio, tenemos una pregunta de Fernando Medrano que nos habla sobre el esquema de asociación en participación. ¿Qué le podrías comentar respecto a ese esquema? Y también de Horacio Cabrera, él está en el tema del servicio de fletes, si eso es un servicio especializado. De ambos temas, ¿pudieras darnos respuesta? El de fletes otra vez podría ser un servicio mercantil. Hay que identificar bien cómo trabajan los trabajadores, hay que separarlos. Ahí no considero que sea subcontratación porque esa fletera
pues va a tener diferentes clientes, no nomás uno, que los camiones o los uniformes sean de la fletera, individuales, que se pueda bien identificar de quién es el trabajador. Otra vez, lo primordial de esto es que si no se pone a disposición el trabajador del contratante, o si no se entiende que el beneficio es completamente para el contratante, no hay subcontratación laboral, por lo tanto no se tienen que registrar, no tienen que presentar los avisos y demás. Y ahí lo del esquema de asociación en participación, digo, no me entiendo. El contrato, el esquema de asociación en participación es un contrato donde se pueden asociar dos personas físicas o dos morales y en conjunto realizan un fin común. Hay que revisar cómo está el contrato. Y entiendo, si estamos hablando de subcontratación, es que las dos partes que están contratando tienen sus empleados propios. Hay que revisar cuáles son las actividades que hace cada empleado. Si son las mismas actividades, es parte de la subcontratación prohibida. O sea, habría que revisar bien el contrato, cuál es el objeto de ese contrato de asociación en participación. Okay. Muy bien. No sé si alguien quiera que les abramos el micrófono. Por ahí también había escrito don Andrés Hernández. ¿Podríamos tomar como base para el entendimiento de la discusión de personal? ¿Podríamos tomar las preguntas frecuentes emitidas por el año pasado en relación al artículo 1A, fracción 4 de la ley del IVA? Nos habla del SAT. Ahí es parte de la reforma. Se derogó todas esas disposiciones que te hacían hacer una retención cuando era subcontratación personal, y el SAT emitió respuestas a preguntas frecuentes. Sí, nos puede servir como base para conocer el criterio de la autoridad. ¿Qué es lo que cómo lo están percibiendo ellos? Sin embargo, sí hay que ver con un asesor, porque muchas de esas preguntas, por ejemplo, no estamos de acuerdo y hay que revisar lo que dice la ley, porque esas preguntas o criterios de la noche a la mañana te los cambian en el portal y al final lo que subsiste va a ser lo que está en la ley. Les daba el ejemplo de una tontería que había en esas respuestas a preguntas frecuentes. Hay empresas que se dedican a la recolección de basura. Hubo un momento en que en las preguntas frecuentes eso se entendía que era subcontratación y que las empresas que lo contrataban estaban revisando un servicio de los trabajadores que venían y se llevaban la basura. Que eso es un absurdo, también es un servicio. O sea, el personal que se lleva la basura cuando está a tu disposición, lo único que hace es llega y se lleva la basura y se va. Pero ese tipo de respuestas había. Entonces, sí hay que tomarlas en cuenta y revisarlas para conocer el criterio de la autoridad, pero no hay que tomarlas 100% como ciertas, sino que hay que revisarlas conforme a lo que viene en la ley. Muy bien. Bueno, pues me gustaría resumir 8 grandes recomendaciones que recibimos el día de hoy de mi querido Antonio. Y si les resumo mal, me dices, mi querido Antonio. La primera dice, revisemos y adaptemos nuestro objeto social. La segunda, determinemos cuál es la actividad preponderante. Chequemos los registros del SAT, del IMSS, del Infonavit. Tercera, definamos la estructura corporativa. Si se requiere tanto la corporativa como la patrimonial, si se requiere pues hacer un holding, ¿no? Creando las empresas de insourcing que pudieran corresponder, que son precisamente la subcontratación permitida. Actualizar los reglamentos internos de trabajo, ¿sí? Cuando esto pues va a afectar la relación de los trabajadores, actualizar toda la relación de los trabajadores, los reglamentos y los contratos. Revisión de los prestadores de servicio. Asegurarnos que ellos han sido gente que han reportado, que están registrados en ese padrón que nos ha comentado mi querido Antonio. 6, volver a revisar los esquemas reportables, o sea, qué se tiene que reportar, sobre todo por los insourcing que tenemos, ¿no? Y bueno, los reportes de los propios prestadores de servicio. 7, prestar atención a los temas fiscales de moda, como la materialidad, la sustancia económica, la razón de negocios. Por ahí nos recomendaba que cuando se estén autorizando subcontrataciones dentro de la empresa, de preferencia lo documentemos bien a través de actas de consejo. O sea, que hagamos que el consejo de administración revise estos modelos, cómo finalmente estamos quitando las responsabilidades fiscales, cómo estamos dejando las cosas claras, y que sea el propio consejo de administración el que autorice las subcontrataciones
documentando la razón de negocios por las cuales se está autorizando la subcontratación. No sé si tengan algún otro comentario, mi querido Antonio, si resumí bien, y abro los micrófonos para todos. Si quieren levantar la mano por ahí, chicos, nada más estar listos si alguien levanta la mano. Sí, ahí preguntan si la retención del IVA quedó derogada. A partir de la reforma se va a derogar eso, nomás hay que tener en cuenta los tiempos para ver cuándo tenemos que retener o no. Al final es obvio que se deroga porque ya no se permite la subcontratación. Sí, ahí le están contestando. A partir de agosto, después de los 3 meses, ya no hay retención. Claro, acuérdense que tenemos plazos máximos de 90 días, ¿no? Así es que sea lo que sea, tenemos que considerar los tiempos y pues proceder con cierto nivel de oportunidad, ¿no? Los trabajos a realizar no son sencillos, tenemos que ponernos si es que decidimos hacer una reestructura institucional, pues empezar a trabajar en ello, ¿sí? A veces pensamos que es fácil y rápido, pero se lleva su tiempo. Así es que estamos a sus órdenes. Les mandamos a todos un abrazo. Si no hay más preguntas por ahí. No sé, Carlos Tapia, a ver, por ahí te veo muy inquieto. ¿Cómo ves en tu grupo? ¿Cómo te pega en tu grupo? Carlos tiene varias empresas de diferentes líneas, transporte, gasolineras, y bueno, ese es un hombre muy ingenioso, es un gran empresario con diferentes líneas de negocio. ¿Cómo la ves, Carlos? ¿Cómo te pega a ti? Bueno, creo que seguimos mucho el esquema que nos explicó Antonio. Lo único que tenemos es que tenemos que validar que seamos un grupo empresarial de acuerdo a los lineamientos, ¿no? A los criterios. De, Sí. de la que nos explicó. Del SAT, de la Secretaría de Educación, del Trabajo y Previsión Social. Claro. Exacto. Entonces, con eso, pues ya justificamos nuestro insourcing y la capacidad de arrendar bienes inmuebles y bienes inmuebles, etcétera, ¿no? Los derechos de marca, todo eso estaba muy claro, como lo fue explicando. Y aunque somos un grupo pequeño, pero está estructurado de una forma muy similar a lo que él nos fue explicando. Entonces, nada más validar eso y tener, yo creo que también diría que necesitamos documentar contratos con todas las empresas, ¿no? que tenemos, como el traslado de valores, y que cada cosa que hagamos con proveedores quede claro que no hay subordinación, ¿no? Sí, porque tienes también limpieza, ¿no? Tienes limpieza, tienes, como dices tú, vigilantes, ¿no? Mantenimiento eléctrico, sí. O sea, exacto. Este equipo de transporte, a veces estás contratando transportes, ¿no? Para transportar tus materiales, ¿no? Sí, es correcto, sí. Y ahí también, si me permite, señor Carlos, revisar en sus estatutos, en las actas constitutivas de cada empresa, que los objetos o las actividades no se repitan entre ellas. Porque si se llega a repetir una, también se entiende como que es de la subcontratación prohibida. Entonces, todos los objetos de cada una de las empresas que tienen su grupo tienen que ser completamente diferentes. Está claro, sí, eso ya está la tarea para nuestro abogado corporativo, sí. Gracias, sí, está súper claro. Qué amable. No sé, ¿alguien quiera comentar? Veo, por ejemplo, a Claudia Josefina Rojas, no sé, Claudia, si quieres comentar, ¿te pega en tu grupo empresarial? ¿Quieres compartir una experiencia? Adelante. Buenas tardes. Pues ya no sé ni si mejor reír o llorar. Lo que pasa es que sí, yo soy agente aduanal y participo en varias empresas, ¿no? Pero en la que me preocupa más ahorita es la de aquí, la que yo presido, que está en Tijuana, que es una pequeña empresa agencia aduanal, pero por intereses de negocio común estoy asociada con un colega y hemos trabajado muy felizmente bajo un convenio de trabajo donde él me facilita la infraestructura y todo esto. Entonces me pega, me mata, porque él me da los servicios de operación. Entonces ahorita justamente estamos haciendo toda la revisión y sí les voy a solicitar sus datos para consultarles. Hay puntos muy interesantes que yo no había considerado, pero
Sí, está crítico porque rápidamente antes del 1 de agosto tenemos que estar funcionando y todo esto no puede afectar en lo más mínimo las operaciones del despacho, porque parar una importación, una exportación representa la muerte para el exportador o el importador. Y esto no quiere decir que la manera en que trabajamos, por supuesto que en ningún momento estamos haciendo algo indebido de que mi colega no le paga lo que se le tiene que pagar al trabajador, el seguro, la PTU, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, ha sido muy intenso en mi caso y sí, y creo que va a seguir siendo. Ya, de verdad que ya estoy más bien en el plan de relájate y tiene que salir bien. El ingenio mexicano es amplio y abundante. Sí, Pues para sortear. cuenta con el apoyo. Gracias. Sí, efectivamente, pues ahora sí que a las agencias aduanales les ha tupido durísimo entre regulaciones Ajá. y Sí. y pues le están pidiendo que se institucionalicen, ¿no? Para que puedan seguir pasando Pero déjame decirte que estamos institucionalizadísimas, porque por ejemplo, yo así en lo pequeño estoy certificada en lo que quieras, en el ISO, en la NOM 26, estoy en proceso del OEA, mi colega ya está certificado, o sea, realmente cumplimos porque cumplimos, si no estás fuera del negocio para empezar. Claro. Entonces, No, sí, nos queda claro que es un sector que le han estado pegando durísimo. Bueno, y con esto nos pegan a todos. Y no es que nos peguen, porque como tú dices, no estamos incumpliendo. Lo que pasa es que ahora hay que cuidar que no pueda cambiar. que no pueda ser malinterpretada las Exacto. actividades que estamos haciendo, ¿no? Decentemente, porque de verdad que decentemente. Entonces, desgraciadamente, como es nuestro sistema fiscal mexicano, por unos pocos pagamos todos parejos, pero me parece que el tiempo es muy, muy rápido para adaptarnos, pero ni hablar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo para sobrevivir. Claro. Muchísimas gracias, Claudia, por tus comentarios. Veo por ahí a nuestro queridísimo contador Roberto Pedraza, que además de mandarle felicidades por Día del Contador, pues preguntarle cómo la ves tú, cómo la sientes, cuál es tu comentario. Claro que sí, con todo gusto. Buenas tardes. En principio, pues es un tema que ha sido tratado y muy tratado marcadamente, ¿no? Las reglas que se están jugando son reglas que no están a la mano. Tenemos mucho que trabajar. Ante todo, estar convencidos de que necesariamente tenemos que responder ante estas solicitudes, ¿no? Sí, yo aclamo pues que es bastante el trabajo que se tiene que hacer y pues en ello estamos, ¿no? Yo como contador público estoy preocupado precisamente por eso. Afortunadamente dentro de mis clientes no se está dando la subcontratación, ¿no? Pero en sí estoy conociéndola, ¿no? Y sí estoy preocupado por ella. Muy bien. Muy bien, contador. Pues como tú dices, no hay que preocuparse, que ocuparse, como decía Claudia, nada más no se preocupen demasiado, porque sí, ahora sí que como dice mi querida Clau, el ingenio mexicano y las ganas de empresario por salir adelante, seguramente vamos a salir. No tenemos mucho tiempo, pero seguramente vamos a salir. Gracias, contador, por tus comentarios, por estar pues al pendiente de tus clientes y siempre tener opiniones diversas que nos permitan dar lo mejor de nosotros. Gracias. Antonio, no sé si quieras hacer algún cierre, algún comentario final. Digo, como ya lo comentaste, doctor, son 3 meses, no es mucho tiempo para a lo mejor todo lo que se tiene que hacer, pero más que preocuparnos ya es ocuparnos, empezar a revisar y tomar decisiones para dividir las actividades primordiales e irnos yendo de lo general a lo específico, de distribuirnos las tareas ya con un plan de trabajo. Lo primero es hacer el plan de trabajo y ya solito se va a ir fluyendo lo demás. Bueno, pues sí, con muchísimo gusto, pues sobre todo que tenemos un gran número de nuestros clientes, nuestros contactos, nuestros amigos. Cuenten con que los refiramos con especialistas como en el caso de Antonio para que pues lo que hagamos, lo que decidamos finalmente que nuestra tarea, pues no por algún error cometamos omisiones que lleven a una inadecuada interpretación de las autoridades. Así es que, pues estamos juntos. Les deseamos a todos que tengan una bonita noche y gracias por siempre estar al pendiente de estas pláticas, ¿no? Que para CAD
que es un grupo de servicios de gobierno corporativo y empresas familiares. Es un verdadero placer tener esta oportunidad y compartir con las empresas familiares a las que hemos trabajado, compartir este tipo de experiencias, y seguiremos haciéndolo. Cada mes vamos a seguir entregándoles contenidos de gran interés que sean aplicables a su día a día. Estamos con ustedes y un fuerte abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Qué amables. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muy Un bien, abrazo. Antonio. Muchas Gracias. gracias. A todos, Carlos, Claudia, Alex, Anabel, un abrazo. Emanuel, un abrazo. Estela, Liliana López, gracias por acompañarnos. Aquí nos tienen a sus órdenes. Gracias, doctor. Decía Hasta Guillermo, luego. saludos de Jalapa, gusto en verlos, gracias por la plática. Gracias, mi hermano. Un abrazote a ese cariñoso lugarcito de Jalapa, calurosito, pero siempre hermoso y con una gran cariño a todos ustedes. Un abrazo. Como siempre me han recibido, amigo, un abrazo, bye.